Hola, bienvenidos a este espacio donde hablamos de científicos y su aporte a la ciencia. Yo soy Elizabeth García y por supuesto no olvides darle like, comentar y compartir y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comencemos. Paul Ehrlich fue un científico que tuvo una idea brillante que inició lo que conocemos hoy como la medicina moderna. Imagínate a un hombre barbudo envuelto en el humo de su cigarro, caminando de un lado a otro en la sala de su casa mientras su esposa interpreta tonadas alegres en el piano para ayudarle a pensar. Está tratando de entender algo en lo que ha estado trabajando durante décadas. Si lo logra, podrá salvar miles de vidas, decenas de miles de vidas. En su mente se está imaginando una gota de tintura azul cayendo sobre un pedazo de tejido humano en un portaobjetos de vidrio. La tintura se esparce, coloreando las células del tejido, pero no las mancha igual a todas. Algunas se tornan de un color índigo oscuro, mientras otras se tiñen de un color azul cielo. Años antes había observado ese tejido manchado y había pensado, si algunas células absorben más tintura que otras, quizás podríamos hacer un veneno que algunas células admitan y otras no. Esa podría ser una fórmula milagrosa para atacar las células de una enfermedad sin afectar a las células sanas. Si puedes manchar una enfermedad, puedes envenenarla. Si la puedes envenenar, la puedes erradicar del cuerpo. El barbudo era Paul Ehrlich, un doctor alemán que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y creó la primera cura efectiva para la sífilis. Su concepto fue el principio de la medicina moderna, como ejemplo los antibióticos y la quimioterapia. Su idea se esparció irrefrenablemente y ha salvado millones de vidas. Y una vez que una gota de color cae, no la puedes sacar. Hoy en día es fácil desestimar el flagelo que era la sífilis en Occidente a principios del siglo XX. Se estima que en el cambio de siglo casi el 10% de todas las admisiones en los hospitales alemanes eran pacientes sifilíticos. Si los números no te dicen tanto, piénsalo de esta forma. La sífilis sin tratar va empeorando cada vez más. Primero causa úlceras, llagas y lesiones en el lugar de la infección. Luego estas lesiones desaparecen. Unas semanas más tarde se generan erupciones que se esparcen en todo el cuerpo. El cuerpo del afectado se cubre de nódulos y pústulas infecciosas, algo realmente desagradable y doloroso. Eventualmente carcome el rostro, el puente de la nariz colapsa, bolas con aspecto de tumores crecen en la cara. La infección puede llegar a la médula espinal y roer el cráneo y el cerebro. Es realmente horrible. Es visible, incluso es un estigma. Si caminas por la calle, la gente sabrá que tienes esa enfermedad sexual. Si naces con sífilis congénita, pues hablarán y murmurarán sobre tu madre. Dirán que fue una prostituta. A principios del siglo XX no existía cura para esta enfermedad. En ese momento a tu disposición tenías la posibilidad de tomar mercurio, que además podía matarte, al igual que la enfermedad. O también compuestos de arsénico, que también podrían acabar con tu vida. La otra opción, pues era vivir con la enfermedad, con ese estigma. Gracias a Ehrlich dejó de ser la maldición que era. Ehrlich había nacido en 1854 en Prusia. Era hijo único de una familia judía de clase media intelectualmente curiosa. Su primo, 9 años más grande que él, trabajaba como químico y fue él quien hizo que se interesara en los tintes. El tema de su tesis de doctorado fue tinción o coloración celular, y sus compañeros y tutores recordaban que andaba siempre con los dedos multicolores. Fue entonces cuando notó que algunas células se coloreaban más que otras y escribió que no sabía exactamente cómo el tinte entraba en ellas, pero no hay duda de que depende del tamaño de la molécula. Ya se estaba imaginando lo que iba a ser su revolucionaria revelación, que existían vías para que entraran a la célula y que claramente solo algunos químicos tenían entrada a ella.
Para cuando tenía 24 años, Ehrlich ya había identificado una nueva clase de célula en el cuerpo humano, los mastocitos, también llamados células cebadas. Suena extraordinario, un estudiante de doctorado identificando un nuevo tipo de célula, pero a final del siglo XIX y a principios del siglo XX fue una época de descubrimientos muy rápidos en la biología. Alemania, en particular, era un centro mundial de investigación sobre el sistema inmune, teoría microbiana de la enfermedad y bacterias. Era un momento increíblemente excitante, y Ehrlich, con su inteligencia inquieta y penetrante y sus ansias de descubrimiento, podía entender cuánto bien se podía hacer en ese campo. Ganó el premio Nobel en 1908, antes de haber siquiera empezado su trabajo con la sífilis, por sus contribuciones a la comprensión del sistema inmunológico. No obstante, esa idea temprana siempre lo acompañó. Cuando era más que una teoría, una esperanza, lo describió como una bala mágica, que al dispararla le pegaría solo a la enfermedad y no al paciente. Un descubrimiento siguió a otro y ese llevó a un tercero. En 1905, la bacteria con forma de sacacorchos que causa la sífilis fue identificada en una gota. Otro inmunólogo alemán probó que un compuesto de arsénico podía matar esa bacteria, pero le producía daños irreparables a los nervios. Por eso, Ehrlich caminaba de un lado a otro en la sala de su casa pensando en las gotas, mientras su esposa tocaba el piano. Nunca hubo un eureka en ese descubrimiento de esta cura. El concepto de la bala mágica había sido una gran idea, pero encontrarla requirió mucho y muy meticuloso trabajo. Estaba convencido de que por medio de ensayo y error encontraría una forma de arsénico que las células de sífilis absorbieran más que el cuerpo humano sano, o las células sanas. Con su asistente japonés Ata Sayashiro, experimentaron con cientos de compuestos. Creo que 606 es muy eficiente, anotó Sayashiro al llegar a ese número de ensayos. Y tenía razón, el compuesto 606 era asfrenamina y fue comercializada con el nombre de Salvarsan. Era el único arsénico que salvaba vidas y así lo hizo. Tras una sola inyección de Salvarsan, los doctores vieron que las heridas faciales de sus pacientes sifilíticos empezaban a curarse, sus úlceras se desvanecían y sus salpullidos se secaban. Era lo más extraordinario que muchos habían visto. La incidencia de sífilis en Alemania se redujo en un 70% entre los años 1919 y 1928. Salvarsan fue la primera droga de la historia diseñada para curar una enfermedad. Fue la primera que funcionó. Sin embargo, lo que Ehrlich había descubierto no era solo una cura para la sífilis. Al probar que podría existir y que de hecho existía una bala mágica, abrió el camino para que se inventaran más medicinas que pudieran meterse dentro de las células germinales sin infectar a las células humanas. En conclusión, si te tomas una medicina para curar una enfermedad, se lo debes en parte a Paul Ehrlich. Una vez, el Salvarsan salió a la venta, Ehrlich fue blanco de una avalancha de críticas. Fue acusado de obtener ganancias excesivas con su droga y de habérsela dado a la fuerza a las prostitutas, a pesar de haber encontrado la cura para el flagelo que atormentó a los europeos hasta entonces. Era hasta un tema político. En esa época de racismo y nacionalismo preocupaba que esta enfermedad, que además se transmitía de madre a hijo, estuviera degenerando la raza. Así lo indica Nick Hopwood, profesor de Historia de Ciencia y Medicina en la Universidad de Cambridge. La mayoría de las críticas eran antisemitas, pero también estaban las de socialistas que condenaban la droga por su precio. Otros decían que la droga debió haber salido al mercado antes, otros que después, pues al principio producía graves efectos secundarios. Además, hubo una campaña fuerte de los que defendían la medicina alternativa contra una medicina que era el epítome de lo que ellos denigraban, lo que llamaban medicina de escuela. Temían que el Estado reconociera Salvarsan como la única cura y ordenara que se usara. Más que eso, temían que esa forma de curar se convirtiera en la norma.
y la historia probó que sus temores no eran infundados. Tampoco lo eran otros cuestionamientos. Muchos de los que lo criticaban eran unos personajes francamente desagradables. Uno de los peores fue acusado por blasfemia y condenado a 1 año de prisión. Piensa que para nosotros ahora es fácil reconocer que el camino que tomó era el correcto, el de atacar la enfermedad y buscar su cura. Sin embargo, en ese momento no estaba tan claro. Respecto al precio, Ehrlich lo justificaba explicando que la investigación había tomado mucho tiempo, esfuerzo y, por supuesto, fondos. Agregaba que gran parte de las ganancias se reinvertían en la búsqueda de nuevas medicinas. Sin embargo, reconocía que sería mejor que el Estado estableciera un monopolio para la producción de medicamentos esenciales, pero que mientras eso sucediera, eran los investigadores y los fabricantes los que se arriesgaban. A los ojos de unos, eso no compaginaba con un benefactor de la humanidad. Fueron debates que hicieron eco durante el siglo XX. Salvarsan es el modelo de cómo se desarrollan los fármacos modernos y cómo se calcula su precio. Curiosamente, esta historia poco conocida nos ayuda a reflexionar sobre una amplia gama de cuestionamientos que aún son de peso para la medicina y las farmacéuticas. Así lo concluye Hopwood, profesor de Cambridge. Y así finalizamos esta interesante historia sobre Paul Ehrlich. Espero por supuesto que haya sido de interés para ustedes y no olviden darle like, comentar y compartir y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima edición de Científicos y sus aportes. ¡Chao, chao!